Hoy, en la parte número 113 de Puertas Dimensionales, vamos a continuar con la lectura. Sí, sabéis que hemos hecho un paréntesis para mostrar quién era esa persona de la cual se estuvo tratando en ese escrito, pero hoy vamos a continuar precisamente con ese artículo que nos va a hacer un poco de reseña histórica de años, pero muchos años, en los cuales el espiritismo ya formaba parte de la humanidad. Vamos a ver detalles, creo que interesantísimos, porque la verdad es que hay cosas que realmente todos podemos desconocer, y que incluso se nos habla de algún personaje bíblico, hasta dónde llegaba el espiritismo que hacía, y a veces hay cosas que desconocemos que vale la pena saber, porque nos va a ayudar a tener esa perspectiva a largo tiempo, donde el espiritismo ha hecho tanto daño a la humanidad y lo seguirá haciendo hasta el final. Pero veremos cómo hay partes que ya se cuentan aquí de la palabra de Dios que dejan muy en claro de dónde procede eso y qué hay que hacer para evitarlo. Vamos a empezar. Y la lectura vuelve a reanudar así. Ahora habla sobre fenómenos mentales. El profesor Wallace menciona a continuación los fenómenos mentales. 1. La escritura automática. La mano de la médium es guiada automáticamente y escribe en idiomas desconocidos para ella. Escribe y predice eventos futuros. A veces pone la mano sobre un trozo de cartón en forma de corazón con pequeños rodillos y un lápiz clavado en la punta, y entonces el espíritu guía la plancheta, como ellos la llaman. Esto es interesante porque ya hemos visto cómo en la época actual mucha parte de la nueva era que dicen que nada tiene que ver con espiritismo, resulta que precisamente hacen mucho de este tipo de escritura guiada automáticamente por un poder superior. Mira por dónde, nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo hacían hace muchos años, antes de inventarse nueva era. Pero es que, como siempre, no es nada más que coger lo de antes, adaptarlo a lo moderno y seguir con lo mismo. Pero el diablo sabe cómo engañar a la gente, ya lo veis. Y esto aparte de otros métodos que pueden utilizar, como vais viendo. 2. Clarividencia. El médium ve y describe la forma de algún enfermo desconocido para ella, tan minuciosamente que sus amigos lo reconocen de inmediato. Leen cartas en cualquier idioma. Claro, y enseguida cuando esto se manifiesta así, ¿quién entonces puede negar que sea verdaderamente para ellos ese médium alguien sumamente especial que está haciendo una comunicación desde el más allá? Hay evidencias, entonces no pueden negarlo. Y entonces aceptan. 3. Habla en trance. La médium entra en trance y luego en su discurso muestra conocimientos maravillosos más allá de sus propios poderes naturales. El señor Wallace dice que ha escuchado a un ignorante camarero hablar en el más bello estilo sobre temas de psicología y que se defendió en una discusión con un grupo de filósofos sobre la razón y la previsión y temas tan profundos e insondables. Una vez más, personas que no tendrán, que digamos, muchos estudios, mucho conocimiento cultural, y en cambio capaces de hacer esto. Evidentemente no sale de ellos esto, claro que no. 4. La suplantación. En este caso el médium parece poseído por otro ser, y de la misma manera que el personaje y que habla, mira y actúa de forma más asombrosa. Esto ya es, bueno, dice suplantación, es toda una posesión demoníaca absoluta a través del médium para que se manifieste, ya veis de qué modo. 5. Curación. El médium cura por medio de un poder mesmérico o en un trance descubrirá el remedio para alguna enfermedad. Claro, ¿tienen poder de sanación? Sí. Y si no, también les dan esto, el conocimiento para subsanar enfermedades. Si lo hacen en el conocimiento científico, tal como hemos mostrado en temas anteriores, ¿cómo no van a hacerlo también por enfermedades? Pues no falla. El diablo tiene mucho más conocimiento que cualquier ser humano.
y sabe emplearlo, y sabe utilizar a las personas adecuadas para que esto se pueda transmitir y así hacer creer a la gente de esos poderes beneplácitos, entre comillas, de lo que es el espiritismo. El espiritismo no es moderno, y ahora estad atentos, porque vais a ver qué descripción da de personajes antiguos con unas cosas realmente asombrosas que vale la pena conocer. Ahora bien, como todos los arrebatos modernos de veleidades religiosas, esto no es tan moderno después de todo. De hecho, creo que tuvimos el primer caso de ello en el Jardín del Edén. Toda la historia antigua está llena de ello. Conocen la famosa prueba realizada por Creso, el rey de Lidia, al oráculo de Delfos. Herodoto, el gran historiador, cuenta cómo el médium les dijo a los mensajeros lo que su amo el rey estaba haciendo en un momento determinado a muchos kilómetros de distancia. Conoces la famosa historia del rey de Egipto bajando al mundo de los espíritus y jugando a los dados con Deméter. Pero, ¿qué fue eso, si acaso, sino la experiencia de un trance mesmérico? El santuario de Isis era célebre por las prescripciones dictadas por los clarividentes, al igual que hoy en día. Ya veis lo de Isis, todo lo que conllevaba, ¿eh? Tácito, el historiador romano, cuenta que Vespasiano, en el santuario de Serapis, vio al espíritu de Basílides materializarse en su presencia. Clemente de Roma, cuando era un pagano, estaba preocupado por la inmortalidad del alma y en una de sus famosas obras dice: ¿qué debo hacer sino esto? Voy a ir a Egipto, preguntaré por un mago y le induciré con una gran suma de dinero para llamar a un alma del Hades por el arte que se llama necromancia. En este mismo libro enumera las maravillas de Simón, el mago mencionado en el libro de los Hechos, y dice: produce fantasmas de todas las formas imaginables, hace que los vasos de la casa se vean en movimiento, se enrolla en el fuego y no se quema, y a veces incluso vuela, y así podríamos seguir durante horas. Fijaos qué descripción se da aquí de Simón el mago, el personaje que ya sabéis que quiso comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles y que, en fin, ya sabéis toda la historia cómo continuó. La descripción que se está dando aquí de lo que hacía Simón el mago no era solo sacar un conejo de una chistera, ¿eh? Ya veis que esto va mucho más allá. Y si realmente esto fue así, esta descripción que se da aquí es verídica, fijaos la de cosas que lleva a contener el personaje de Simón el mago. Lo que hemos visto en tantos temas de puertas dimensionales y que, mira por dónde, ya estaban así en su persona. Nada nuevo bajo el sol, como siempre, pero fijaos que además podía hacer ¿de qué? De medium, hacer materializar fantasmas, entre comillas. O sea, hacer venir demonios a tomar forma de muertos y presentarse a los demás, mover objetos y, cómo no, tener cuestiones con el fuego y no quemarse. Pero sobre todo, fijaos en la parte final, y a veces incluso vuela. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en el santoral católico? Santos que empiezan a levitar y empiezan a volar de aquí para allá de una forma asombrosa. ¿De dónde procede todo esto? Oh, sí, es una gran consagración al Señor y le daba este don, ya. Hacer vuelos rasantes dentro de las iglesias y salir pululando por otros lugares. Pues no, señores, esto no proviene de Dios. Esto es lo que es, espiritismo. Y ya veis qué descripción de Simón el mago. Bien, continúa diciendo, otro historiador romano, Marcelino, nos dice que en el reinado de Valens, 2 espiritistas fueron arrestados por tratar de descubrir a su sucesor por medio de la magia. Tenían una mesa que hacían mover y un plato con un alfabeto alrededor de su borde y un anillo que los espíritus hacían deletrear las palabras al lanzarlo contra las distintas letras, las mismas comunicaciones del alfabeto antiguo que tenemos hoy en día. Por tanto, ¿no os parece esto lo que ahora sería el tablero Ouija? Pues sumamente parecido. Una vez más, las cosas han ido cambiando con el tiempo, pero el fondo es el mismo. De hecho,
encontramos en la palabra de Dios que incluso en las primeras épocas de la humanidad, el espiritismo no era algo desconocido. En el Antiguo Testamento se encuentra una gran variedad de palabras que designan alguna fase particular de los fenómenos espiritistas. Se necesitaría demasiado tiempo para explicar su significado aquí, pero he contado no menos de 19 de estas palabras. Había toda clase de médiums, magos, hechiceros y adivinos en aquellos días. Cuando se encontró la copa de José en la bolsa de Benjamín, el mayordomo pagano dijo: ¿no es esto en lo que vive mi señor y por lo que en verdad adivina? ¿Qué es eso sino mirar el cristal moderno, mirar en una copa llena de agua? No dice que José lo hiciera, pero muestra que el mayordomo sabía que la costumbre prevalecía. Ahora quizás entenderéis mejor ese texto, que a veces cuando se lee o pasa desapercibido, o no se termina de caer en la cuestión, que realmente era una costumbre evidentemente ya de Egipto, pero que esto no lo hacía José, evidentemente, él servía al Señor. Y luego el conocido caso de Saúl haciendo una llamada a medianoche a la bruja de Endor muestra que la costumbre de consultar a los muertos era también algo prevalente y al menos conocido. El espiritismo no es una manifestación divina. Y ahora vale la pena aclarar esto porque hay personas, y el mismo espiritismo moderno a veces lo dice, que sí, que es una cuestión divina. Ahora bien, ya que hemos admitido el hecho del espiritismo, debemos dar cuenta de él. Que Dios haya tenido algo que ver con el asunto en general no es en absoluto probable por varias razones, entre las cuales las dos siguientes son totalmente concluyentes. 1. La enseñanza del espiritismo es anticristiana y totalmente subversiva de la fe cristiana, como veremos en breve, y por lo tanto Dios no puede ser parte de ella. 2. Dios prohíbe claramente el espiritismo en las Escrituras y no va a fomentar lo que ha prohibido bajo pena de muerte. ¿Prohíbe la Biblia el espiritismo? La Biblia prohíbe el espiritismo. Prohíbe a cualquiera que pregunte a los espíritus de los muertos. Pero mientras, dice Isaías, os dirán: preguntad a los que tienen espíritus y a los magos que gorjean y murmuran, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? ¿Para los vivos deberían consultar a los muertos? Es Isaías 8:19, que ya sabéis cómo continúa: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, no ha recibido luz. Lo que la Biblia llama un espíritu familiar es lo que los espiritistas de hoy llaman control. Es el espíritu que controla al médium. Moisés dijo: no permitirás que a bruja vivir, o sea, que ninguna bruja viva. Éxodo 22:18. Sí, fue una norma clarísima por parte del Señor a su pueblo. Webster define una bruja como, atención a esto, alguien que posee un poder sobrenatural o mágico por pacto con espíritus malignos. En Deuteronomio 18 leemos: no se hallará entre vosotros ninguno que use adivinación, o un encantador, o un consultor con espíritus familiares, o un mago, o nigromante, porque todos los que hacen estas cosas son una abominación al Señor. Y en Levítico 20 leemos: el alma que se vuelva hacia los que tienen espíritus familiares, yo pondré mi rostro contra esa alma y la cortaré de entre su pueblo. Bien, más claro no puede ser el texto bíblico. Dios es totalmente contrario al espiritismo, porque no es nada con los muertos en verdad, sino que es directamente con los demonios, haciéndose pasar por tema de muertos. Y sabía el Señor que si consentía esto entre su pueblo, ¿qué iba a acontecer? Pues lo que tantas veces les pasó, que se iban apartando totalmente de él y en vez de hacer su voluntad, estaban haciendo la del diablo directamente. A tal punto que llevaban a sacrificar a sus hijos por fuego. Hijos e hijas, culto a los demonios, y todo esto tenía que ver con espiritismo. Y luego la gente se pregunta: oh, ese Jehová, Dios asesino, nada que ver con Jesús. Si es el mismo, ¿aún no os habéis enterado? Y que era necesario que esto se cortara, porque si no el Mesías no podría nacer de ese linaje
del cual venía y tenía que proceder para salvarnos a todos? Si el diablo conseguía que el pueblo de Dios se apartara a través del espiritismo y en vez de adorar al Señor, guardar sus mandamientos, cuidar toda la genealogía para que naciese el Mesías, lo que conseguía es que nadie en este mundo podía ser salvo. Y aún tanta gente diciendo, oh Jehová, ese Dios asesino, que en verdad es Satanás. Es que hay que ser besugo para decir las cosas así. Qué mal se estudia la Biblia cuando se caen esas interpretaciones que al diablo también le van. ¿Cómo podemos decir eso? Es meternos en las manos de Satanás directamente, el creer que Jehová del Antiguo Testamento es Satanás, porque es todo lo contrario. Y Jesús lo dijo, Él era el yo soy del Antiguo Testamento, por eso lo quisieron matar. ¿Tanto cuesta entender eso? ¿Sabéis por qué cuesta entender eso? Porque la gente no quiere hacer la voluntad de Dios tan explícitamente clara, y se buscarán las 1001 excusas, y dirán que la Biblia está retocada de aquí y de allá, y que esto es todo una trola, una mentira, un engaño, y que solo la parte buena del Nuevo Testamento es lo que vale, y solo especialmente las palabras de Jesús, porque Pablo también se le va la cabeza diciendo otras cosas. Pero qué tonterías se llegan a decir por no estudiar bien la palabra de Dios y ver el plan de salvación de la historia de la humanidad que debía transcurrir durante 6000 años. ¿En serio aún vais a creer eso? Esas tonterías solemnes que a Satanás tan bien le van para apartar a la gente del Señor. Pues pensad que si aún seguís creyendo eso, olvidaos de la salvación y Cristo está muy pronto a volver y el tiempo se os acaba. Si queréis seguir RQR en vuestros pecados, no busquéis excusas. No hay excusa para el pecado. Decid, me importa un bledo seguir a Dios. Decidlo claramente, pero no busquéis ese tipo de excusas, porque a cualquier persona que tiene 2 dedos de frente y le da por estudiar un poco la Biblia con oración, pidiendo al Espíritu Santo ayuda, se da cuenta de sobras que esos argumentos son una falacia absurda. Pero de vosotros depende si queréis ser salvos o queréis seguir poniendo excusas y terminar como ya sabéis que vais a terminar. No hay comunicación con los muertos. Indaguemos ahora un poco más. Si el espiritismo es un hecho, como hemos admitido, si todos los fenómenos espiritistas no se explican por el fraude y el engaño, y si, como hemos visto, Dios no solo no tiene nada que ver con él, sino que lo prohíbe, nos vemos obligados a plantear la siguiente pregunta. ¿No es posible que estos médiums o traficantes de espíritus familiares, como los llama la Biblia, sean ellos mismos responsables de estos extraños hechos espiritistas al cooperar con los espíritus de los muertos para su regreso a la tierra y su operación a través de los médiums mientras están aquí? A esta pregunta solo queda decir que todo en la Escritura apunta a la inclinación contraria. ¿Y esto evidentemente a qué nos lleva? Muy fácil. Si no hay este tipo de personas, Satanás no podrá hacer ese tipo de manifestaciones. Tendrá que buscarse la vida por otros lados, pero no de ese modo. Por tanto, se recortaba el poder de Satanás en la tierra totalmente para engañar a la gente, para llevarlos de cabezas a la perdición. Job dijo, iré por el camino de donde no volveré. ¿De qué habla? De la muerte. David dijo de su hijo, iré hacia él, pero él no volverá a mí. En Job 7:9 leemos, el que va a la tumba no volverá a subir, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Mirad qué textos tan claros. Del vivo al muerto, ¿hay diferencia? Una diferencia insalvable, porque ya no te puedes comunicar con el muerto ni el muerto contigo. Por tanto, espiritismo. Es lo que parece que puede hacer posible una cosa u otra, pero eso no proviene de Dios. Es la obra de los demonios, y así lo titula, la obra de los demonios. ¿Qué hay que concluir entonces, sino que el diablo está en el fondo de todo el asunto?
que el diablo siempre ha estado contendiendo contra el Todopoderoso por la lealtad del hombre, no hace falta decirlo. De hecho, hay mucha evidencia en las Escrituras de que la idolatría de los paganos era nada menos que la obra de los demonios. Se afirma repetidamente que Israel en su apostasía ofrecía sus sacrificios a los demonios. Sí, eran esas deidades paganas, eran manifestaciones de demonios. Yo no sé si nos imaginamos realmente las apariciones demoníacas en épocas anteriores, tal como vimos con el tema fenómeno ovni, que la palabra de Dios ya nos lo estaba diciendo. Sí, que hubo manifestaciones de seres que venían de otros lados, o así aparentaban, pero eran demonios. ¿Y qué hacían? Tributarles, ofrecerles sacrificios, porque veían que eran superiores a ellos y se plantaban aquí con naves, con lo que fuera, y quedaban alucinados. Los veían como dioses. ¿Y qué les pedían esos dioses, entre comillas? Pues sacrificios, sacrificios de hasta sus propios hijos. Y por eso lo hacían, para apaciguar a esos seres, para que no los destruyeran, para que las cosas les fueran bien. ¿Vamos entendiendo la palabra de Dios? Se afirma repetidamente que Israel en su apostasía ofrecía sus sacrificios a los demonios, y Pablo, en 1 Corintios, declara que los gentiles hacen lo mismo. Los demonios, debemos entender, son una especie de ángeles caídos y son los sirvientes del diablo y hacen su voluntad. Es así, es que son ángeles caídos. Ahora bien, cuando Dios va tras este trato con espíritus, vierte sus anatemas sobre todo el asunto impío. En un solo aliento, una y otra vez y una vez más, reúne y pronuncia la maldición de la muerte sobre la bruja, el mago, el consultor de espíritus familiares y el nigromante. La palabra bruja, si el hebreo se traduce literalmente, significa una mujer que es dueña de un demonio. Vaya, impresionante, ¿eh? Lo que quiere decir el hebreo cuando dice bruja. Mujer que es dueña de un demonio. En verdad es que utiliza un demonio, yo lo diría aún mejor, que el demonio la utiliza a esa persona y le hace creer que lo puede dominar para sus fines, para sus intereses. Pero ya sabéis que en el momento en que pueda haber un cambio, por cualquier cosa, se le regira, ¿eh? Bueno, pero es así, se le asigna un demonio y a través de ese demonio pues puede pedir y hacer cosas que otros no pueden. La posesión de demonios era algo bien conocido en los tiempos del Nuevo Testamento. En Mateo 4 se dice que trajeron a los endemoniados a Jesús. En Mateo 8, Jesús se encontró con 2 hombres poseídos de demonios, y ellos lo reconocieron y gritaron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Mostrando que son conscientes de lo que les espera y lo temen. Los médiums declaran a veces que varios espíritus los controlan, y Lucas habla de una mujer que tenía 7 demonios y también de un hombre que tenía muchos demonios. Esta extraña práctica de los demonios no solo está envejecido por la edad, sino que Pablo profetizó expresamente este inusual brote moderno de la misma. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo se nos dice: ahora el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, hablando mentiras con hipocresía, prohibiendo casarse, etc. Sí, Pablo ya lo pronosticó. ¿Y por qué? Porque era utilizado como profeta de Dios también. Este renacimiento moderno del espiritismo, por lo tanto, no solo parece dar evidencia de que estamos viviendo en lo que Pablo llama los últimos tiempos, sino que Pablo parece insinuar que los espíritus que están en las posturas y sesiones de los tiempos actuales, o más bien la noche, no son los espíritus de nuestros seres queridos, sino espíritus cuyos rasgos distintivos son unas pezuñas hendidas y una cola bifurcada y una lengua mentirosa. Sí, se pueden mostrar así también, ¿eh? Ya lo hemos visto en más de una ocasión. No es que sean así, pero se pueden llegar a mostrar así. La posesión demoníaca no se manifiesta, por supuesto,
siempre se manifiesta de la misma manera, pero siempre con un propósito, y es seducir al hombre de la adoración de Dios. Ahora bien, cuando admitimos una vez que hay algo sobrenatural en el espiritismo, como la ciencia parece obligarnos a hacerlo, y al mismo tiempo negamos que el Espíritu de Dios tenga algo que ver con ello, o que los espíritus de los muertos puedan comunicarse a través de los médiums, entonces, atribuyéndolo como un proceso de eliminación, nosotros parece que estamos obligados a hacerlo, a la obra de los demonios, a partir de porque el Hijo de Dios no debe tener nada que ver con ello. Y es que es así, el Espíritu de Dios nada tiene que ver con los demonios, nada tiene que ver con el espiritismo. Pero el espiritismo ya se ha encargado, y lo hemos visto a lo largo de estas últimas conferencias, también de mostrar que esto es una cuestión divina. Y claro, cuando ya no se sabe lo que es el tema de la inmortalidad del alma, cuando no se comprende lo que es alma, tal cual aparece en la palabra de Dios, bien expresado, no como lo enseñan por todas partes, pues evidentemente, si esto se desconoce, la puerta al espiritismo está abierta de par en par. Y ya sabéis, tantos católicos que están contra el espiritismo, sacerdotes que lo expresan claramente, papas también, exorcismos, y en cambio creen en la inmortalidad del alma. Con lo cual es lo mismo, es otra puerta abierta a lo mismo, da al mismo lugar, pero aparentemente son cosas distintas. Bueno, pues así llevan a la perdición a millones y millones de personas, que les hacen rogar a los difuntos para que intercedan por ellos. Espiritismo por todos lados. Y en el mundo protestante, lo mismo. Creen que el infierno existe, y cuando digo que no, que es lo que existirá al final del milenio, se ponen las manos a la cabeza, porque estudian tan mal la Biblia como saben, porque se dejan que les hayan influido creencias falsas y no quieren saber la verdad por más que se les muestra con los textos bíblicos. Por tanto, espiritismo también. Entonces, ¿qué queda? Pues nos queda seguir dando la verdad al mundo, guste o no guste, y que quien quiera ser siervo de Dios de todo corazón humildemente y aprender y desaprender a veces, pues que abrace al Señor y que pueda ser salvo. Y los que no quieran hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Pues solo podemos orar por ellos y que a ver si algún día el Espíritu Santo les puede abrir el entendimiento y darse cuenta de que han errado. Pero eso va a suceder en muy pocas ocasiones, porque cerrarse ante la palabra de Dios es cerrarse al Espíritu Santo, y eso es pecar contra el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se retira, ya no hay posibilidad de conversión, y eso significa la muerte eterna, por más cristianos que se lleguen a creer. Y ya hemos visto que estos engaños satánicos van a afectar directamente al pueblo de Dios mismo, a los que guardan el sábado y que además saben que no hay inmortalidad del alma y que el único inmortal es Dios. Pero cuando todo este espiritismo dentro de poco se vuelque como nunca en la historia, hasta la manifestación del mismísimo Satanás haciéndose pasar por Cristo, toda esta gente que ahora son creyentes y que ya se creen salvos, muchos de ellos van a caer también en el gran engaño. Y van a aceptar lo que ahora piensan que no aceptarían jamás. ¿Y sabéis por qué? Por haber rechazado el mensaje del cuarto ángel, el que da toda la verdad que se necesita para este tiempo final. Rechazar una de las verdades de este tiempo final va a significar que se va a abrazar la mentira. Y para eso el Señor se la va a enviar, porque no habrán querido aceptar la verdad. Es duro, pero esta es la realidad. Vamos a seguir próximamente, aún con el resto de la lectura que queda, nos dará para una conferencia más, y después ya pasaremos a escritos de Ellen White, donde nos va a mostrar también de una forma absoluta la contrariedad del espiritismo en cualquier cristiano y en cualquier persona que quiera ser salva. Y vamos a ver escritos importantísimos que necesitamos conocer
porque el tiempo se acaba y Satanás va a multiplicar sus esfuerzos porque sabe que le queda muy poco tiempo. Por tanto, Maranata 2031, preparémonos y demos el mensaje a todos. Que Dios os bendiga.